Este plato tiene tantos ingredientes que hasta el debate está incluido. Sobre su origen hay más de una versión y ninguna del todo definitiva. ¿Viene de antiguas cocinas andinas o es el resultado de siglos de mezclas y reinterpretaciones? Lo que sí está claro es su sabor, intenso, complejo e inconfundible, y también su diversidad, porque no hay una sola. Hay familias que no la conciben sin bacalao, otras que la prefieren sin él, unas más espesas, otras más ligeras, con más o menos ingredientes. Cada hogar tiene su propia fórmula. En este reportaje nos metemos en esa discusión para entender por qué, pese a todas las diferencias, sigue siendo uno de los platos más esperados por los ecuatorianos. Es tiempo de paladares contentos, es tiempo de fanesca. Pocas recetas cuentan tanto sobre un país como la fanesca. Una sopa que guarda siglos de historia en una sola preparación. Su llegada a la mesa tiene algo de ceremonia, una olla grande que humea, el olor intenso del bacalao, las hierbas, granos y condimentos. No es ligera, es densa y generosa. En América Latina no existe otro plato igual. Hay cocidos espesos, hervidos que incluyen pescado y legumbres, pero ninguno reúne la misma combinación de ingredientes, simbolismo religioso y ritualidad familiar. Es un plato con identidad ecuatoriana. Es un plato que para mí representa una de las épocas más importantes de nosotros en el año, que es como la Semana Santa. Se supone que es época de ayuno, que es época de meterte dentro de tu propio corazón, de tu alma, de hacer una retrospección de tu vida. Pero con este suculento plato, ¿quién no peca? Que es una delicia. El olor que tiene, el sabor, los recuerdos que te traen cuando tú sientes este sabor que se entra dentro de ti, que te pellizca el alma y realmente lo disfrutas. Hola, bienvenidos a mi casa, a la cocina de Lulapó. En Ecuador, la fanesca aparece una vez al año, durante la Semana Santa, y esa espera la hace aún más especial. Durante días, las familias realizan un trabajo compartido. Alguien pela habas, otro desgrana choclos, alguien más vigila la olla. Al final, el plato que llega a la mesa es el resultado de una preparación que se repite generación tras generación. Pelar los granos es súper importante. Es una receta de la familia. Recuerdo a mi mamá y a mis tías pelando los granos para poder preparar la fanesca. Los granos, cuando tú no los pelas, siento yo, y se cocinan en la fanesca, se salen las cascaritas porque son granos frescos. La fanesca es un plato que te lleva mínimo 3 días la cocinada, porque son comprar los productos, los tienes que traer a lavarlos, cocinar a los productos, porque cada uno de estos granos se los cocina aparte. El bacalao hay que dejarlo siquiera 12 horas en leche. Esa leche después se bota, se le pone una nueva leche, le cocinas. Luego de eso lo sacas, le quitas las espinas, le quitas la piel si tiene y le desmenuzas. Le pones en una nueva leche, como está aquí, con un delicioso olor marino, y esta leche va al resto de ingredientes en la olla para seguir preparando la fanesca. Acabo de poner un poco de aceite con color y mantequilla. Ahora vamos a poner la cebolla, el ajo que está picado, comido, sal y pimienta. El arroz que está pues cocinado y aplastado. Esto le va a dar como una textura de una crema espesa. Miren ustedes, aquí están mezclados zapallo, sambo y la col. Voy a empezar con el choclo, las alberjas que también están peladas, las habas. Ahora viene el frijol rojo, el frijol blanco, el bacalao con la leche. Al chocho le voy a poner este momento porque el chocho es mucho más fácil de cocinarse. Ahora voy a poner el maní, que lo he licuado en leche. Ahora que ya está burbujeando nuevamente nuestra sopa, le voy a poner el queso que está rallado. Y luego viene la crema de leche
Y ahora le voy a poner nuestras pepas de sambo que están asaditas para que le den un crunch a nuestra fanesca. Lula, alrededor de la fanesca hay algo fantástico, pero también nostálgico, que es lo que nos recuerda a nuestro hogar, a nuestra familia, ¿no? Exactamente. Pero vale la pena disfrutarla porque los recuerdos también alimentan el alma, así como esta fanesca nos va a alimentarnos la barriguita. Pero hay que tomar en cuenta que generalmente en las familias lo que hacen es que en la mañana mantienen el ayuno y hasta que se prepara, luego se sirven. Pero esto es un plato contundente y un poco pesado, ¿no? Es demasiado porque es puro grano, como tú ves. Leche, crema de leche, masitas. Con un plato de estos hasta el otro día. Y hay algo también curioso, que esta fanesca también la conservan incluso congelada porque la mayoría de personas espera esta época para servirse. Pero si quieren tenerla durante mucho tiempo, la guardan en la refrigeradora, ¿no? Cuando yo congelo la fanesca no le pongo la crema de leche ni el queso. Eso lo dejo cuando se congela solamente hasta el punto de los granos, del maní y del pescado. Cuando le entrego, por ejemplo, yo a mi hija les llevo fanesca porque muere por la fanesca, y el rato de servir les sugiero que ahí, el rato que ya hierve nuevamente la fanesca, le pongan la crema de leche y el queso para que no le vuelva ácida. Sobre su origen hay varias teorías. Una de las más difundidas dice que antes de la llegada de los europeos ya existía una preparación similar ligada a los ciclos agrícolas de los Andes. Sin embargo, hay otras hipótesis. El antropólogo ecuatoriano Jorge Trujillo dedicó varios años a estudiar su historia. El resultado fue su libro La Fanesca, Antropología de la Culinaria Ritual Ecuatoriana, donde propone entenderla como un plato profundamente ritual, nacido del encuentro cultural ocurrido durante la colonia. Algunas versiones dicen que proviene de esta sopa, de este potaje que se llama uchucuta, que quiere decir cocido de granos tiernos con ají, y que como son esos granos los que salen en esta época del año, mediados de marzo, con el contexto del Pauca Raimi, las primeras cosechas, de ahí vendría, o esa sería la base desde la visión local y desde la cosmovisión andina más precisamente. Sin embargo, hay otras versiones, como la del antropólogo Jorge Trujillo, que tiene este libro sobre la fanesca, específicamente publicado en 2017, en el que cuestiona grandemente esta versión y dice que un cocido español que llegó con los migrantes españoles ya en el siglo XVI era bastante parecido a lo que hoy conocemos como fanesca. Incluso contenía el bacalao salado. Era una forma de diferenciar a las clases sociales de los migrantes que venían en los barcos. Incluso en el mismo lugar habían secciones para los pobres, para los que tenían más dinero y más posibilidades de comprar incluso en el barco ese potaje que se les ofrecía, a lo cual se le añadieron después los ingredientes locales. Eso trastoca un poco la idea de que ese plato se creó aquí y se le añadieron los componentes que llegaron con los españoles. Según su estudio, el plato se habría consolidado en Quito antes de expandirse al resto del país. Ese recorrido explica por qué hoy existen decenas de variedades regionales. Algunas incorporan mote, otras reemplazan ciertos productos o cambian la cantidad de granos. Además de las diferencias que puede haber en las recetas entre familias de una misma ciudad, hay las diferencias entre regiones y entre ciudades del país. Por ejemplo, hay este libro de Dolores Veintimilla, una reconocida mujer de alta sociedad cuencana, en el que recopila 28 recetas y habla de una en Esmeraldas, donde se utiliza leche de coco. En Manabí no se hace la fanesca como la conocemos, pero se considera que el biche es la fanesca. En el libro más antiguo de cocina que se publicó aquí, que es de 1882, de Juan Pablo Sanz, un personaje muy interesante, y entre esos era un cocinero y estudioso de la gastronomía, hay dos recetas curiosas. La primera contiene camarón, además de pescado, y la segunda
es aún más rara porque contiene frutas, contiene peras, membrillos, duraznos, además de pescado también y ají. Y ahí entra un poco también en discusión los límites según qué o según quién. A la fanesca también le solemos decir juanesca, porque se atribuye, sobre todo uno de los grandes historiadores que tiene el Ecuador, Julio Pasos, nos dice que Juana era una de las grandes cocineras de alta alcurnia de la sociedad de la época de la colonia en la ciudad de Quito, y ella se encargaba de preparar este potaje justamente en la Semana Santa. Definitivamente la fanesca es uno de los potajes, sopas ancestrales más representativas del Ecuador, muy relacionada con el cristianismo, con la época católica, con la Semana Santa. Tenemos que hacer dos diferenciaciones: la cocina toponímica antes de la llegada de los españoles y la cocina vernácula después de la llegada de los españoles. Definitivamente aquí es cuando ellos traen todos sus granos que hacen parte de la fanesca. 12 granos que simbolizan los 12 apóstoles de Jesucristo, el bacalao que significa Jesucristo y el sambo y el zapallo que significa la abundancia que nos puede y nos provee dar la tierra. En mi receta yo le incluyo mote porque aparte de sumar un grano más, queda un gusto muy espectacular y sobre todo el espesor que genera el mote es algo muy característico en mi receta de fanesca. En este momento, cuando ya la mantequilla se ha disuelto en su totalidad, cebolla paiteña o cebolla roja en cuadritos pequeños, ¿verdad? Cebolla blanca larga, el ajo. Vamos a poner nosotros el alma de la fanesca, que es la col blanca. La fanesca lleva mucha leche, muchísima leche. En este momento, uno de los granos o gramíneas que necesitamos que también reduzca es el arroz. Frijol rojo, habas tiernas cocidas. El mote casi se deshace, así que va soltando su almidón y es algo importante también para nuestra receta. Nunca puede ir un chocho con cáscara porque la cáscara se saldría y nos daría un mal aspecto, aparte de que la cáscara también generaría mucho más pesadez a la preparación. Choclo tierno, desgranado y coccionado. La lenteja, hasta el momento hemos colocado 10 granos. Esta receta no lleva pimienta, lleva solamente sal y comino. Cuando ya quiere romper el hervor para que todos los sabores se integren y todo quede perfectamente amalgamado y con buena textura, vamos a poner sambo y zapallo licuado con muy poca agua, leche licuada con maní. Por supuesto, como en toda sopa en el Ecuador, no puede faltar nuestra alegría, el cilantro o culantro. Nuestra fanesca tiene una textura perfecta, pero no nos olvidemos siempre de refinarla y darle un tono más elegante, más sabroso por supuesto también, con un tanto de crema de leche. Permítame contarle, cuando nosotros estuvimos en Washington, en la Casa Blanca, Michelle Obama, la esposa del presidente Barack Obama, dijo que el Ecuador no puede prohibir al mundo de sus potajes. Probó la fanesca. Como señala el escritor, poeta y comunicador Julio Pasos Barrera, la cocina barroca habita en la convivencia de los sabores y en el cuidado de su disposición. En la fanesca, esa herencia se reconoce en el diálogo entre lo dulce del sambo y el zapallo y la profundidad de su base salada. Sobre el plato, el ají, el huevo, el queso y las masas se ordenan junto a las hierbas como el perejil. Allí nada sobra, pero todo sugiere abundancia. Luego está todo el contexto en el que se consume, que es el de Cuaresma, posterior al carnaval, la época de excesos, de grasa, de alcohol, etc. Entonces pasamos a este otro momento en el que tenemos un ayuno prolongado por un tiempo y ese ayuno en un momento se rompe con la fanesca, que es un potaje cargadísimo, como decías, ¿no?, de difícil digestión y que además en algunos casos se acostumbra a comer con un puré de papas, el molo, que también es otro plato pesado, y después con algún postre que puede ser arroz con leche, higos con queso. Lo que sí está claro es el lugar que ocupa la fanesca en la cultura ecuatoriana. En un plato se mezclan la agricultura andina, la evangelización colonial y las cocinas familiares. Es una receta con historia que cada Semana Santa vuelve a juntarnos alrededor de una misma mesa.